Creo que encontré un dinosaurio, dijo Joe Davis, investigador que trabaja en la Reserva Natural Rutland Water. Estas palabras resonaron en toda la comunidad científica y despertaron el interés en un descubrimiento aparentemente imposible. Lo que alguna vez se pensó que era un mito ahora se ha convertido en una realidad intrigante. A medida que los científicos profundizan en los misterios del río Éufrates, descubren secretos antiguos, y cada revelación tiene un peso inesperado. Un descubrimiento en particular ha dejado atónitos tanto a los expertos como a los creyentes. ¿Podría ser esto el cumplimiento de antiguas profecías del libro del Apocalipsis que advertían sobre el secado del río Éufrates y señalaban la llegada de acontecimientos que alterarían el mundo? Una vez considerada meramente simbólica, esta profecía ahora parece inquietantemente cerca de cumplirse. Debajo de las menguantes aguas del río, un descubrimiento masivo ha desconcertado a los científicos, al tiempo que ha despertado alarma entre quienes lo interpretan como una señal de intervención divina. Algunos se preguntan si esta es la mano de Dios revelándose en preparación para el fin de los tiempos. El río Éufrates, que durante mucho tiempo fue un importante marcador geográfico y espiritual, ahora se está secando a un ritmo sin precedentes. A medida que sus aguas retroceden, revelan algo más que tierra. Debajo de la superficie, ocultos durante milenios, se encuentran restos olvidados del pasado, objetos y estructuras que pueden cambiar todo lo que sabemos sobre la historia antigua. Recientemente, los investigadores que exploraban el lecho expuesto del río tropezaron con algo que desafía toda explicación, el esqueleto de una serpiente colosal. El tamaño y la escala de los huesos sugieren una criatura diferente a cualquier otra conocida por la ciencia. El descubrimiento ha dejado a los expertos especulando sobre sus orígenes. Algunos sugieren que podrían ser los restos de una especie prehistórica extinta hace mucho tiempo, mientras que otros plantean la hipótesis de que podría ser una criatura de un antiguo mito, devuelta a la vida una vez más. Sin embargo, no todos los estudiosos ven el descubrimiento como una simple anomalía científica. Algunos teólogos e historiadores religiosos sostienen que esto podría no ser solo una reliquia antigua, sino una señal directa de que la profecía bíblica está cobrando vida. La presencia de una criatura así en el Éufrates, vinculada durante mucho tiempo a la Biblia, ha hecho que muchos se pregunten si este descubrimiento es un presagio de algo mucho más significativo, una señal de que algo sobrenatural está en acción. La serpiente, un símbolo asociado durante mucho tiempo con el mal, el pecado y el engaño en la Biblia, puede tener un significado más profundo. La serpiente del Génesis, el instrumento de la tentación de Satanás en el jardín del Edén, es un vínculo directo con las fuerzas de las tinieblas. ¿Podría ser este descubrimiento la misma serpiente regresada del pasado para cumplir su papel en la profecía bíblica? El libro del Apocalipsis habla de un gran dragón identificado como Satanás, que engañará a las naciones. ¿Podría el esqueleto de esta serpiente ser el cumplimiento de esa profecía, la encarnación de las fuerzas del caos y del mal que se levantarán en los últimos días? Muchos eruditos bíblicos ya ven la sequía del Éufrates como una señal del fin de los tiempos. Ahora, con la aparición de estos misteriosos restos esqueléticos, cabe preguntarse, ¿es esto una advertencia divina o un precursor de un futuro mucho más oscuro? Si este esqueleto fuera simplemente los restos de una especie antigua, ¿por qué nunca antes se había encontrado ningún registro de tal criatura? Algunos eruditos bíblicos creen que esto no es una coincidencia. El Éufrates ha sido durante mucho tiempo un símbolo de intervención y juicio divino. La aparición repentina y dramática de un esqueleto tan colosal podría verse como una señal, un mensaje de Dios que advierte a la humanidad de que algo trascendental está a punto de suceder. ¿Podría esta serpiente antigua ser un recordatorio del pecado original, un eco de la rebelión contra Dios que continúa influyendo en el mundo de hoy? A lo largo de la Biblia, las serpientes siempre han sido símbolos de engaño, castigo y guerra espiritual. En Génesis, Satanás usa la serpiente para tentar a Eva, lo que resulta en la caída de la humanidad. Génesis 3 y 15 marca este momento como la introducción del pecado y la muerte en el mundo, con la serpiente maldita para siempre. Si los huesos encontrados en el Éufrates pertenecen a una serpiente colosal,
podrían servir como un recordatorio de esa caída inicial, un mensaje del pasado sobre la lucha continua de la humanidad contra el mal. La serpiente también aparece en tiempos de Moisés, en Números 21, 6-9. Después de que los israelitas se rebelaron, Dios envió serpientes venenosas como castigo. Sin embargo, aquellos que miraron la serpiente de bronce que Moisés levantó sobre una asta fueron sanados. Esta paradoja, la serpiente como símbolo de castigo y salvación, presagia el eventual sacrificio de Cristo. En el Apocalipsis, la serpiente se transforma en el gran dragón, la encarnación de Satanás y las fuerzas del mal en los últimos tiempos. ¿Podrían los restos de esta serpiente en el Éufrates ser un precursor de esa confrontación apocalíptica final? Más allá de la serpiente, ha surgido otro descubrimiento al otro lado del río Éufrates, uno que podría iluminar aún más su conexión con los acontecimientos bíblicos. A medida que el lecho del río continúa retrocediendo, los lugareños descubrieron una enorme y antigua espada corroída por siglos de sedimentos y óxido. La espada, mucho más grande que las armas típicas de la región, generó teorías entre arqueólogos e historiadores. Algunos empezaron a preguntarse si esta podría ser la espada legendaria de Goliat, el gigante derrotado por David en una de las historias más famosas de la Biblia. El tamaño y la ubicación de la espada, junto con su misteriosa composición, han alimentado una intensa especulación. ¿Podría ser esta la misma espada que David usó para decapitar al gigante filisteo Goliat, después de derribarlo con una sola piedra? El relato bíblico de 1 Samuel 17, 45-51 cuenta cómo el joven pastor David, armado únicamente con una honda, derrotó al imponente Goliat. Después de la victoria, David tomó la propia espada de Goliat y la usó para acabar con su vida, asegurando un triunfo milagroso para Israel. ¿Cómo pudo terminar la espada de Goliat en el río Éufrates? Han surgido varias teorías. Una posibilidad es que se haya perdido en batalla, arrastrada por el flujo del río mientras las grandes potencias del mundo antiguo luchaban por el dominio. Otra teoría sugiere que la espada fue tomada como botín de guerra, tal vez durante la conquista babilónica de Jerusalén. Algunos creen que los israelitas pudieron haber ocultado la espada para protegerla de la destrucción, enterrándola cerca del Éufrates para mantenerla a salvo de los invasores. Con el tiempo, es posible que el cambiante paisaje de la región lo haya enterrado, esperando durante siglos hasta que finalmente fue descubierto. Estos descubrimientos plantean más preguntas de las que responden. La serpiente en el Éufrates, la espada antigua, todo apunta a una conexión entre el río, la profecía bíblica y los acontecimientos que se desarrollan en nuestro tiempo. ¿Podrían estos antiguos restos ser algo más que reliquias del pasado? ¿Podrían ser signos de los tiempos que nos advierten de un futuro que aún no podemos comprender plenamente? Solo el tiempo lo dirá, pero a medida que el río Éufrates continúa secándose, una cosa es segura, los misterios bajo su superficie están lejos de terminar. Algunos creen que el descubrimiento de la espada en este momento particular no es solo una mera coincidencia, sino una señal de Dios que apunta a un significado espiritual más profundo. El río Éufrates se está secando, un fenómeno predicho en Apocalipsis 4 y 12, y muchos lo interpretan como parte de un gran plan divino. El plan divino en desarrollo, uno que puede estar conduciéndonos hacia el fin de los tiempos. El Goliat original, mencionado en 1 Samuel 17, 4, no era simplemente un hombre común y corriente. Con una altura de más de 9 pies, era una figura imponente, descrita como un formidable guerrero de los filisteos. Su inmenso tamaño y fuerza han llevado a algunos a especular que era más que humano, que era un descendiente de los Nefilim. Los Nefilim son algunos de los seres más misteriosos y controvertidos jamás mencionados en la Biblia, a menudo vinculados con la presencia de ángeles caídos y su interferencia en el reino humano. Sus orígenes se remontan a Génesis 6, 4, que menciona que los Nefilim estaban en la tierra durante ese tiempo y también después, cuando los hijos de Dios tomaron esposas humanas y tuvieron hijos con ellas. Estos niños fueron descritos como los héroes de la antigüedad, varones de renombre, Génesis 6, 4. Este pasaje ha desconcertado a teólogos e historiadores durante siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios?
¿Por qué su unión con mujeres humanas dio como resultado seres de fuerza y poder tan extraordinarios? Muchos eruditos bíblicos creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, seres espirituales que se rebelaron contra Dios y corrompieron la tierra al tomar esposas humanas y producir descendencia conocida como los Nefilim. Estos seres híbridos estaban lejos de ser humanos comunes. Se decía que eran gigantes, dotados de inmensa fuerza física, inteligencia e influencia. La Biblia se refiere a ellos como héroes de la antigüedad, lo que sugiere que desempeñaron un papel importante y poderoso en la historia antigua. Sin embargo, no eran figuras nobles. Más bien, a menudo se los asociaba con la corrupción, la violencia y la maldad. Algunos eruditos sostienen que la existencia misma de los Nefilim contaminó los linajes humanos, y esta puede haber sido una de las razones por las que Dios decidió enviar el gran diluvio para limpiar la tierra y restaurar a la humanidad a su estado original. ¿Podría Goliat, el famoso guerrero filisteo que fue derrotado por David, ser descendiente de los Nefilim? La historia de Goliat, con su inmenso tamaño y fuerza, ha sido uno de los relatos bíblicos más famosos sobre gigantes. Sus características físicas lo diferencian de los hombres comunes y corrientes, lo que plantea dudas sobre su verdadera naturaleza. ¿Era Goliat simplemente un hombre grande por naturaleza, o era algo mucho más significativo? Algunos investigadores creen que Goliat era un descendiente directo de los Nefilim, un remanente de un linaje corrupto que sobrevivió al diluvio. Esta teoría está respaldada por otras referencias bíblicas a gigantes que existieron mucho después de la época de Noé. Por ejemplo, en Números 1 y 33, cuando los espías israelitas inspeccionaron la tierra prometida, informaron haber visto gigantes y dijeron, vimos allí a los Nefilim, los descendientes de Anak, que vienen de los Nefilim. Parecíamos saltamontes ante nuestros propios ojos, y a ellos les parecíamos lo mismo, Números 1 y 33, NVI. Se creía que estos gigantes, conocidos como Anakim, eran descendientes de los Nefilim. Además, en 2 Samuel 21, 15-22, la Biblia relata cómo David y sus hombres lucharon contra más gigantes, nuevamente vinculados al linaje de Goliat. Esto sugiere que el linaje Nefilim persistió durante generaciones después del diluvio. La conexión entre los ángeles caídos y el río Éufrates también es intrigante. Si Goliat fuera realmente un Nefilim y su espada hubiera sido descubierta en el río Éufrates, podría haber un significado espiritual más profundo en este descubrimiento. El río Éufrates no solo es uno de los ríos más importantes mencionados en la Biblia, sino que a menudo se ha asociado con el juicio divino, la destrucción y eventos sobrenaturales importantes. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta las visiones apocalípticas del Apocalipsis, el Éufrates está vinculado con poderosas intervenciones de Dios. En el libro del Apocalipsis, una de las profecías más escalofriantes está relacionada con el Éufrates, donde se predice que 4 ángeles caídos quedarán atados bajo sus aguas, esperando el momento de su liberación. Apocalipsis 9, 14-15 dice, libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles, que han sido mantenidos listos para una hora, día, mes y año específicos, serán liberados para desatar la devastación sobre 1/3 de la humanidad. Este pasaje habla de un evento aterrador cuando 4 ángeles caídos, que alguna vez fueron parte del orden divino de Dios, serán liberados para traer destrucción al mundo. Su encarcelamiento bajo el Éufrates, hasta un momento predestinado, sugiere que su liberación es parte del plan profético divino de Dios. El descubrimiento de una espada enorme, que se cree que alguna vez perteneció a Goliat, plantea profundas preguntas espirituales. ¿Es esto simplemente una reliquia antigua, o podría significar algo mucho mayor? ¿Podría estar relacionado con los ángeles caídos encarcelados bajo el río? Si los Nefilim eran descendientes de ángeles caídos y su línea de sangre persistió a través de gigantes como Goliat, ¿podría entonces este descubrimiento ser evidencia de su existencia? Y quizás lo más importante, ¿será esto que nos acercamos al tiempo de su liberación, como se predijo en la Biblia? ¿Y qué pasa con el esqueleto de serpiente gigante mencionado anteriormente? ¿Podría estar relacionado con los ángeles caídos atados bajo el Éufrates en Apocalipsis 9, 14-15?
La Biblia describe a 4 ángeles encarcelados en el río, esperando su liberación para desatar el caos en el mundo. Algunos creen que estos ángeles caídos, posiblemente los vigilantes del libro de Enoc, estuvieron encadenados a la tierra, corrompiendo a la humanidad e introduciendo conocimientos prohibidos, como la hechicería y la manipulación genética. Los textos y leyendas antiguos hablan de seres que alteraron la creación, dando como resultado criaturas antinaturales como los Nefilim, que eran descendientes híbridos de ángeles caídos y mujeres humanas. Génesis 6:4 habla de ellos como gigantes. Podrían haber existido también otras criaturas monstruosas, como serpientes gigantes, durante esta época. Si los ángeles caídos fueron realmente responsables de pervertir la creación de Dios, ¿podrían los restos esqueléticos de tales criaturas ser reliquias de su influencia? El momento de este descubrimiento, junto con el secado del río Éufrates, solo profundiza el misterio. Las profecías indican que cuando el Éufrates se seque, se desarrollarán una serie de eventos cataclísmicos, incluida la liberación de entidades sobrenaturales atadas y la preparación para la batalla final entre el bien y el mal. ¿Podría ser esto una señal de que estas antiguas fuerzas se están agitando una vez más? La Biblia ha advertido durante mucho tiempo que el engaño sería una característica definitoria de los últimos días. Si la serpiente fue la primera engañadora y el propio Satanás es a menudo representado como un gran dragón, entonces el descubrimiento de un enorme esqueleto de serpiente podría no ser una coincidencia. Más bien, podría servir como un presagio de las próximas batallas del fin de los tiempos, un recordatorio escalofriante de que la guerra espiritual descrita en la Biblia se está desarrollando ante nuestros propios ojos. La leyenda de los ángeles caídos atados bajo el Éufrates se encuentra en Apocalipsis 9:1-15, donde dice: libera los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates y los 4 ángeles que estaban preparados para esta hora, día, mes y año, fueron soltados para matar a la tercera parte de la humanidad. Estos ángeles caídos, que alguna vez fueron seres poderosos en el orden divino de Dios, se rebelaron y fueron derribados. A diferencia de otros ángeles caídos que deambulan libremente por la tierra, estos 4 fueron encarcelados por un tiempo específico en la historia, hasta el juicio final, cuando serán desatados para llevar a cabo una misión de destrucción. Su encarcelamiento en el río Éufrates es significativo, ya que el río ha sido visto durante mucho tiempo como una línea divisoria entre civilizaciones y un lugar de muchos eventos bíblicos importantes. Ahora que el Éufrates se está secando, algunos creen que esto podría ser una señal de la inminente liberación de estos ángeles caídos. ¿Está el mundo a punto de presenciar un evento apocalíptico diferente a todo lo que haya visto antes? El momento de la liberación de los ángeles caídos está cerca. Si es así, su regreso no pasará desapercibido. Como seres inmensamente poderosos, tienen el potencial de manipular gobiernos, provocar guerras y engañar a la humanidad mediante falsos milagros. Según el libro del Apocalipsis, su propósito será provocar una destrucción generalizada que culminará con la muerte de 1/3 de la población mundial. Estamos al borde del cumplimiento de la profecía bíblica. El mundo está experimentando una agitación cada vez mayor, guerras, desastres naturales, enfermedades e inestabilidad económica, todas señales que se alinean con las advertencias de la Biblia sobre el fin de los tiempos. El fin del mundo, tal como se describe en la Biblia, parece estar desarrollándose ante nuestros ojos. El río Éufrates se seca, se hacen descubrimientos extraños y aumentan las tensiones globales. ¿Podrían estos acontecimientos estar conduciéndonos hacia el cumplimiento de las escalofriantes profecías que se encuentran en el libro del Apocalipsis? La Biblia nos dice que, antes del regreso de Jesús, se levantarán las fuerzas de las tinieblas buscando engañar y controlar a la humanidad. El anticristo surgirá como una figura poderosa que ofrecerá falsas esperanzas y soluciones engañosas. ¿Podría la liberación de los 4 ángeles caídos ser el catalizador de este engaño, sumándose a la creciente sensación de inquietud? El 14 de marzo se producirá un eclipse lunar total, comúnmente conocido como luna de sangre. A lo largo de la historia, las lunas de sangre se han considerado eventos celestiales siniestros que a menudo señalan grandes trastornos, juicios divinos y sucesos sobrenaturales. Las civilizaciones antiguas,
llenas de asombro y miedo, observaban atentamente los cielos, creyendo que tales fenómenos llevaban mensajes importantes desde los cielos. Lo que hace que esta luna de sangre en particular sea aún más inquietante es su momento. Coincide inquietantemente con la sequía del río Éufrates, un acontecimiento clave predicho en el libro del Apocalipsis, y el impactante descubrimiento de un esqueleto de serpiente gigante en el lecho del río. ¿Podrían estas señales apuntar hacia un acontecimiento bíblico trascendental? Estamos siendo testigos del alineamiento de la profecía en tiempo real. La Biblia asocia frecuentemente las lunas de sangre con el fin de los tiempos, el juicio divino y la intervención de Dios. El profeta Joel conecta específicamente la luna que se vuelve sangre con la venida del día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible. Joel 2:31. Una advertencia similar se encuentra en el libro del Apocalipsis, que describe un momento aterrador en el que las perturbaciones cósmicas señalan la ruptura del sexto sello. Miré cómo abría el sexto sello. Hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como silicio hecho de pelo de cabra, toda la luna se puso roja como la sangre. Apocalipsis 6 y 12. Este pasaje sugiere que una luna de sangre, acompañada de terremotos y otros desastres, precederá a un periodo de juicio divino. Si bien los escépticos pueden descartar los eclipses lunares como meros sucesos naturales, los creyentes entienden que la profecía bíblica ve los eventos celestiales como presagios de eventos mayores por venir. Las lunas de sangre a menudo han coincidido con momentos importantes de la historia bíblica y acontecimientos mundiales. Por ejemplo, en 1493 a 1494, una tétrada de lunas de sangre siguió a la expulsión de los judíos de España, lo que marcó un cambio fundamental en la historia judía. De manera similar, en 1949 a 1950, se produjo otra serie de lunas de sangre en la época del renacimiento de Israel como nación, cumpliendo una importante profecía bíblica. En 1967 a 1968, una tétrada de lunas de sangre coincidió con la Guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó Jerusalén. ¿Podría la luna de sangre del 14 de marzo ser otro eslabón de esta cadena profética? Lo que hace que esta luna de sangre sea aún más misteriosa es su conexión con recientes descubrimientos inquietantes. El secado del río Éufrates, Apocalipsis 4 y 12, predice que el Éufrates se secará para preparar el camino para los reyes del Oriente, un acontecimiento crítico que conducirá a la batalla de Armagedón. Hoy, los informes confirman que el río se está reduciendo a un ritmo sin precedentes. El descubrimiento del esqueleto de una serpiente gigante en el mismo río mencionado en el Apocalipsis solo profundiza el misterio. Los científicos han descubierto los restos esqueléticos de una enorme criatura parecida a una serpiente. Dado que la serpiente es un símbolo de Satanás en la Biblia, este descubrimiento es profundamente inquietante. Ángeles caídos atados en el Éufrates, Apocalipsis 9, 14-15 habla de 4 ángeles caídos encarcelados en el río, esperando ser liberados para traer destrucción al mundo. ¿Podrían estas señales celestes indicar que su liberación se acerca? Cuando se ven juntos, el río que se seca, la serpiente antigua y la luna de sangre se alinean con las advertencias bíblicas sobre el fin de los tiempos. Muchos observadores de las profecías creen que las señales celestiales son la forma en que Dios envía advertencias antes de los principales acontecimientos mundiales. ¿Podría este eclipse lunar ser una señal de que estamos al borde de algo catastrófico, una guerra, un colapso económico o incluso el surgimiento del anticristo? A medida que el mundo se vuelve más oscuro, tanto espiritual como geopolíticamente, muchos creen que vivimos en los capítulos finales de la profecía bíblica. La Biblia advierte que, antes del regreso de Cristo, habrá señales en los cielos, guerras y rumores de guerras, plagas y engaños generalizados. Con el secado del río Éufrates, el descubrimiento del esqueleto de la serpiente y la próxima luna de sangre, nos queda una pregunta urgente: ¿son estos eventos una advertencia de Dios? Y si es así, ¿estamos preparados para lo que viene después? El río Éufrates, una importante fuente de agua en Asia Occidental, fluye a través de Siria, Turquía e Irak, y abastece a alrededor de 60 millones de personas. Desafortunadamente,
este recurso vital se está agotando debido al cambio climático, causando efectos devastadores para las personas que dependen de él. Algunos creen que este agotamiento es el cumplimiento de una profecía de la Biblia, específicamente Apocalipsis 4 y 12, que dice, «Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y sus aguas se secaron para que fuera preparado el camino de los reyes del oriente». Este versículo señala la venida del arrebatamiento de Dios. Sin embargo, también existe una explicación científica para este fenómeno. El caudal anual promedio del río ha disminuido a la mitad de su cantidad original, y entre 2003 y 2013, la cuenca del río Eufrates perdió 34 millas cúbicas de agua dulce. Según imágenes de satélite citadas por IFL-SINS, millones de personas dependen del Eufrates para obtener agua potable, riego, energía hidroeléctrica y agricultura. La sequía del río ha puesto en peligro la vida de los trabajadores comunes y corrientes en Siria y Turquía. En el noreste de Siria, las temperaturas han aumentado 1,8 grados Fahrenheit durante el último siglo, y las precipitaciones promedio han disminuido 18 milímetros por mes, por siglo, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS. Este cambio climático ha afectado gravemente a la agricultura siria, con una caída de la producción de trigo del 75% desde 2011. El agua contaminada y la falta de riego han provocado la pérdida de cosechas. Los gobiernos sirio y turco no han logrado aliviar la crisis del agua, y las agencias utilizan el agua como palanca en las disputas políticas. La presa a lo largo de la frontera sirio-turca está bajo control de Turquía. En 1987, un acuerdo entre Turquía y Siria estableció que Siria recibiría entre 132,000 y 186,000 galones de agua por segundo. Sin embargo, en 2021, Siria acusó a Turquía de limitar su cuota de agua del Éufrates. En realidad, Siria estaba recibiendo solo unos 52,800 galones debido a la disminución de los niveles de agua y las sequías exacerbadas por el cambio climático, según informó Al Jazeera, un medio de noticias independiente de Qatar. En Irak, las aldeas alrededor de Alen se enfrentan a una grave escasez de agua dulce, y su única fuente, el lago, ahora está seco. El lecho del lago, que alguna vez abarcó 55 millas cuadradas y contenía 4,2 billones de yardas cúbicas de agua, ahora está agrietado y estéril. En el cercano pueblo de Alur, los residentes sobreviven con agua embotellada, una situación que ha endeudado a muchas familias. Estas personas, que antes dependían de la pesca en el lago para ganarse la vida, ahora se ven obligadas a buscar trabajo manual en las ciudades cercanas. La guerra civil en Irak también ha causado estragos en la infraestructura, complicando los esfuerzos de reconstrucción. Cuando ISIS tomó el control de partes del país, muchas familias fueron desplazadas, y a su regreso se encontraron con la falta de recursos hídricos. Esta escasez de agua les ha obligado a marcharse una vez más. Según el activista ambiental Unol, radicado en Bagdad, Irak necesita urgentemente una estrategia de negociación sólida para asegurar los recursos hídricos de los países vecinos. Muchas naciones del Medio Oriente carecen de un gobierno estable, lo que hace aún más difícil que su gente reciba el apoyo necesario en medio de la actual crisis ambiental. La escasez de agua potable ha provocado problemas de salud generalizados, a medida que la gente recurre a beber agua contaminada. Enfermedades como la diarrea, la varicela, el sarampión y la fiebre tifoidea se han vuelto más comunes. Comunes en Medio Oriente, según la revista médica británica el BMJ, el cólera se está extendiendo actualmente por Irak debido a la crisis del agua. La revista también informa que 3 de cada 5 niños carecen de acceso a servicios de agua gestionados de forma segura. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, han estado interviniendo para brindar asistencia. El Foro de Paz, un grupo fundado en 2016 por jóvenes activistas, está trabajando para proporcionar agua a las familias afectadas y abogar por mejores soluciones por parte de las autoridades locales. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS, otras ONG también están ayudando, monitoreando las acciones gubernamentales y presionando para que se cumplan los derechos humanos. En Siria, 15 ONG han renovado estaciones de agua,
mientras que 35 han proporcionado apoyo ligero para estaciones de agua y 5 han contribuido a estaciones de suministro de energía. Además, 10 ONG han ayudado con el transporte de agua por camión, 21 con instalaciones sanitarias y 6 con escuelas. El libro del Apocalipsis, en los capítulos 16, 12-14, habla de una profecía donde el río Éufrates se seca, preparando el camino para los reyes de Oriente. El pasaje también presenta 3 espíritus malignos parecidos a ranas que salen de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta. Estos espíritus, que representan poderes demoníacos, influyen en los reyes de la tierra para que se reúnan para la batalla final, que muchos interpretan como el gran día del juicio de Dios. Surge la pregunta, ¿podría esta profecía referirse al Irak actual y al río Éufrates? Las imágenes del Apocalipsis se ven a menudo a través de una lente profética y simbólica moldeada por el contexto geográfico y cultural de la antigua Palestina. Cuando la gente en Occidente, como en Estados Unidos o Europa, mira hacia Oriente, puede pensar en China o en la región asiática en general. Si esta visión es realmente literal, las figuras del dragón, la bestia, el falso profeta y los demonios parecidos a ranas también serían literales y visibles hoy. ¿Y por qué los reyes de Oriente se transformarían en reyes del mundo entero? Esta perspectiva se conoce como premilenialismo, que postula que Cristo regresará antes de un reinado de 1000 años en la tierra. Algunos lo consideran una visión histórica porque prevaleció en la Iglesia primitiva y ha aparecido a lo largo de gran parte de la historia de la Iglesia. Estén atentos para obtener más información en el siguiente vídeo. En Apocalipsis 9, 4 ángeles están atados en el río Éufrates, esperando su liberación en el tiempo señalado por Dios. Durante siglos, esto se interpretó simbólicamente, pero acontecimientos recientes, como la disminución del nivel del agua del río y el descubrimiento de ruinas antiguas y extrañas figuras debajo de él, sugieren que la profecía podría estar desarrollándose ante nuestros ojos. ¿Podría ser esto una señal de lo que vendrá? El río Éufrates tiene una importancia histórica y simboliza tanto el origen de la civilización temprana como sus límites. En Apocalipsis, adquiere un significado más oscuro, convirtiéndose en un punto focal en el desarrollo del fin de los tiempos. La profecía de los 4 ángeles atados, revelada a Juan, es una imagen vívida del juicio divino. Cuando suena la sexta trompeta, se da la orden de soltar a estos 4 ángeles. Están preparados para desatar un juicio mortal que provocará la muerte de 1/3 de la humanidad. Este evento es un momento crucial en la tribulación, un periodo de intenso sufrimiento y destrucción. Marca un importante punto de inflexión en la narrativa del juicio de Dios y la redención definitiva de la humanidad. Este pasaje nos anima a reflexionar profundamente sobre la soberanía y la justicia de Dios. Nos recuerda que la profecía divina se desarrollará según lo planeado y que los juicios de la tribulación no son arbitrarios, son parte de un propósito divino mayor. Al explorar esta profecía, obtenemos una visión del drama que se desarrolla en la historia humana, desafiándonos a reconsiderar nuestro papel en ella y nuestra comprensión de la fe y el miedo. Toca el botón de me gusta, deja un comentario y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora, profundicemos en estos misterios proféticos. La liberación de los 4 ángeles marca el comienzo de una catástrofe sin precedentes, con el poder de matar a 1/3 de la humanidad. Estos ángeles traen destrucción a una escala nunca antes vista. Si bien su verdadera naturaleza no está del todo clara, es probable que sean ángeles caídos que trabajan dentro del plan soberano de Dios. Su papel en el Apocalipsis sirve como recordatorio de que incluso las fuerzas demoníacas cumplen un propósito divino, ejecutando el juicio determinado por Dios. El río Éufrates, un hito histórico, está vinculado a acontecimientos bíblicos clave como el primer pecado, el primer asesinato y la primera rebelión contra Dios. También es un símbolo de fronteras tanto geográficas como espirituales. En Apocalipsis, juega un papel crucial al preparar el escenario para la batalla final. Se describe que el ejército liderado por estos ángeles asciende a 200 millones, una fuerza asombrosa. Ya sea literal o simbólica, la descripción de este vasto y aterrador ejército pinta una imagen de pesadilla.
Las criaturas que los acompañan son igualmente aterradoras, con aliento ardiente y sulfuroso y cabezas de león. ¿Podría el ejército de 200 millones de hombres referirse a una fuerza militar real, como un ejército humano? Algunos han especulado que las naciones BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, podrían formar esa coalición. Sin embargo, otra interpretación sugiere que este ejército podría no ser humano en absoluto, sino más bien una fuerza sobrenatural que posiblemente represente hordas demoníacas. Las aterradoras imágenes pueden incluso reflejar la guerra moderna, ya que Juan describe la guerra mecanizada en términos que entendió. Independientemente de su interpretación, esta profecía presenta una imagen abrumadora de terror, instándonos a considerar el fin de los tiempos en toda su complejidad. ¿Qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para obtener contenido más revelador.